Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Primero, disculpas porque la semana pasada no pude hacer el episodio, así que desde ya me estoy disculpando con todos los amigos de este canal y de este podcast. Finalmente se fue Manuel Adorni, ya no es jefe de gabinete y todo hace presuponer, como se ha anunciado desde el gobierno, que su reemplazante va a ser Diego Santilli, que actualmente ocupa el cargo de ministro del Interior, un ex peronista, un ex pro, que ahora se ha convertido en un ferviente militante de La Libertad Avanza. Manuel Adorni se fue después de generar una crisis de 111 días. Él generó la crisis, pero el presidente la agravó. Adorni se fue con una carta de renuncia donde se presenta como una víctima de una operación que él acusa de haber llevado adelante a los medios de comunicación. Finalmente la renuncia de Adorni se concretó el sábado por la tarde, es decir, ayer. Estamos grabando este podcast, este episodio, el domingo. Se concretó el sábado por la tarde, horas antes del partido que jugó y que por suerte ganó la Argentina contra Jordania. Pasaron 111 días desde que un periodista de Radio High publicó una foto donde mostraba a Manuel Adorni con su mujer, Bettina Angeletti, para ir a visitar a Rebe Lubavitch en New York en el marco de la Argentina Week 2026. Algo que pasó sin pena ni gloria, y que allí Milei dijo que había llegado para deslomarse, como todo el mundo recordarán. Después fue Carlos Pañi, en su programa Odisea Argentina, el que reveló que Manuel Adorni había tomado un avión privado a Punta del Este para pasar junto con sus hijos y su mujer un fin de semana largo en Carnaval. A ver, yo quiero, más allá de los entretelones, de los entresijos, de cómo fueron las últimas horas de Adorni, si efectivamente se atrincheró en su oficina, si hizo alguna amenaza con ir a la justicia y un montón de cuestiones, me parece que vale la pena detenerse un poco a hacer un análisis un poco más fino de lo que significa la salida de Adorni del gobierno. No echaron a un funcionario cualquiera, ¿no? Yo creo que nadie puede pensar que Adorni renunció por decisión propia, sino que finalmente lo echaron, ¿no? Con la salida de Adorni del gobierno se va un emblema, se va un símbolo, no solamente un funcionario acusado de chorro. Es mucho más Adorni que un funcionario acusado de chorro. Se va un recalcitrante soldado de la batalla cultural. Se va un cruzado contra la educación pública, contra el Hospital Garraham, contra los discapacitados, por citar algunos de los ejemplos más lacerantes del pensamiento del ex jefe de gabinete. Se va un tipo que se alegraba con los despidos, que se burló de Maradona porque era zurdo, que exhibía una soberbia pocas veces vistas en un funcionario público. En definitiva, se va a un ser despreciable. Y tal vez el mejor retrato de Adorni lo hizo Babi Echecopar. Y le digo más, le puedo cantar el retruco, porque cuando Adorni venía a laburar con nosotros, no tenía una moneda. Y venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. ¿De qué $500.000 de mierda me estás hablando? Eras un laucha que no tenía una moneda. Y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda. ¿Qué coach? ¿Qué te pasa? ¿Acá se cree que somos todos pelotudos? Manuel Adorni fue un explicador que al final no pudo justificar sus bienes ni su forma de vida. Un clásico de la política argentina, pero que en su caso esa contradicción resultó más violenta por su forma de ser, por su soberbia, por su arrogancia. Por eso se fue un tipo que era odiado adentro y fuera del gobierno, por propios y extraños. Ese era Manuel Adorni. No es solo un funcionario investigado por ladrón, es mucho más que eso. Con Adorni
se va un pedazo de Milei. Se va alguien que sabe demasiado. En los gobiernos nadie roba solo y siempre hay una ley del arrepentido a mano para acogerse y tirar para arriba. Karina Milei debe ser muy consciente de esto. En el medio de la crisis, Manuel Adorni, en sus tantos intentos ridículos para defenderse, concedió una entrevista a Alejandro Fantino y allí Adorni habló sobre que él era un pedazo de Milei. Esto es porque yo soy un pedazo de Milei. Y en ese pedazo de Milei es pegarle el cinturón abajo del cinturón a Milei. Es lastimar a Milei. Esta es una frase, esto es un título muy lindo, importante e interesante. Mira, o sea, vos te considerás una parte de Milei. Si te pegan a vos, le están pegando a Milei. Pero claro, no tiene ningún sentido pegarme a mí. ¿Por qué me vas a...? ¿Qué sentido tiene usemos la razón? A ver. ¿Qué sentido tiene pegarme? ¿Qué sentido tiene meterte con mi familia, con mi intimidad? ¿Cuál es el sentido? Y qué sé yo, sos el jefe de gabinete de ministro de Milei. Lo fueron otros y no pasó esto. O sea que esa no es la explicación. Está bien, te pueden decir los otros, bueno, qué sé yo, no está... sé, te lo pregunto, digamos, tal vez vos me tenés que dar la respuesta, no yo. Se fue un pedazo de Milei, efectivamente. Manuel Adorni no venía del PRO como Diego Santilli, su probable sucesor. No era un peronista kirchnerista reciclado como Daniel Scioli o Guillermo Francos. Ni siquiera era Espert o Diego Españolo, el tipo involucrado en la causa Andis. Son toda una casualidad, todos estos casos son casuales. Los hermanos Milei nunca supieron nada. Los engañaron en su buena fe. Como dijo la ex canciller Diana Mondino, son corruptos o estúpidos. No sé qué es peor, probablemente lo segundo. Adorni era del palo, Adorni era de Karina. Con Adorni se va un pedazo de Milei porque Adorni es Milei. Mientras Javier Milei lo protegió todo lo que pudo, tal vez por lealtad, por orgullo y por no entregárselo a los periodistas, pero también pudo haber sido por ser cómplice. Y hasta involucró en esa empresa todo el gabinete, cuando los arrió a sus ministros hasta el Congreso para que como barras bravas alentaran al jefe de gabinete mientras mentía descaradamente no solo al Congreso, sino a toda la Argentina. Estas imágenes de ministros fungiendo como barras bravas, del presidente desencajado, como el jefe de una barra brava, los va a perseguir por siempre. Son cómplices de intentar garantizar la impunidad del ex jefe de gabinete. Empezando por el presidente, siguiendo por todos y cada uno de los ministros que estuvo ese día alentando a Adorni para que fuera o saliera impune. Son los mismos tipos los que alentaban a Adorni para que siga robando, los que te dicen que te tenés que mudar a Catamarca o que está bueno manejar un Uber o hacer Rappi porque así sos tu propio jefe. Esos tipos que garantizaban o querían garantizar la impunidad de Adorni para vivir bien con la nuestra, son los mismos que te hablan y te dan clase de meritocracia. Son los tipos que nos cuentan que está bueno convertirnos en peruanos, donde la informalidad es mucho más alta y preocupante que en la Argentina. Los que alentaban a Adorni en las imágenes que veíamos para que se saliera con la suya, son los que te dicen que el plan económico que lleva adelante el ministro Toto Caputo es un milagro argentino, mientras baja el consumo de leche fluida.
Todos esos estaban en la tribuna, de todos esos nos tenemos que acordar, pero especialmente el día que tengamos que votar. Son los mismos que si criticás te acusan de zurdo, de cuca, de ensobrado. Son los cómplices de la corrupción que vinieron a desterrar. A principios de mayo, Javier Milei desde los Estados Unidos dio una malograda entrevista a Luis Majul y a Esteban Trebuch, dos voceros habituales del gobierno, dos voceros habituales del presidente, y una vez más, en tono melodramático, defendió a Manuel Adorni. ¿A usted le parece justo, digamos, ejecutar a una persona honesta? Ahora, presidente, la... No es justo. Dilaciones y respuestas esquivas no, porque si no contesto yo solo. A mí no me parece justo. Y también pienso que si tiene no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque le dijo la verdad que son solo periodistas. No voy a ejecutar en el altar del ego de ustedes a una persona honesta. Todos nos seguimos preguntando por qué razón el presidente de una crisis generó una crisis mayor. ¿Por qué lo bancó durante tanto tiempo a Adorni? Milei, ¿es estúpido o corrupto? Carlos Fara, un conocido analista político, un experto en campañas políticas y habitualmente participante de este podcast, escribió en su última columna dominical: ¿sirven para algo las cortinas de humo? En el mundo líquido todo es efímero. Por lo tanto, las operaciones distractivas duran cada vez menos. Mucho menos si el tema alternativo ya fue juzgado negativamente y sepultado por la opinión pública. Y ahora vamos a hablar de el vestidor de Jessica Sirio. ¿Cuánta novedad aporta el video de Jessica Sirio? Nada que llame la atención post despilfarro en el yate bandido. Pero Adorni es un ladrón de gallinas al lado de Insaurralde. Puede ser. Y, se pregunta Carlos Fara en su columna, el mensaje pero Insaurralde no sirve en estas circunstancias. Pero las desventuras del lomense no lo afectan a Kicillof. Primero, dice Fara, el ex jefe de gabinete del gobernador presentó su renuncia y se fue en cuanto explotó el caso del yate, lo cual no lo honra en absoluto. Fue un trago amargo, pero pasó rápido, a diferencia de Milei, que lo bancó 111 días, esto digo yo. Segundo, en este mundillo casi todos y todas reconocen al mandatario bonaerense como honesto, es decir, no comprometido con ningún sistema de corrupción. Claro, no ocurre lo mismo con todas las áreas de su gestión, pero ese es otro tema, dice Carlos Fara en su columna. Kicillof tiene muchos defectos políticos, pero no lo van a agarrar con flippers ni con champagne y carteras top, ¿no? Esto decía nuestro amigo Carlos Fara. Y yo traigo esto a colación porque hay muchos, especialmente de las filas libertarias, que dicen, bueno, pero ahora el periodismo va a tener que, a ver, de la misma manera que se investigó a Manuel Adorni, con la misma bronca, con la misma inquina, tienen que hacer lo mismo con Massa, tienen que hacer lo mismo con Jessica Sirio y con Insaurralde. A ver, es interesante poner un poco blanco sobre negro. Primero, que Insaurralde se haya afanado todo lo que se afanó no es un atenuante, ¿no?, para exculpar, perdonar o mitigar las acciones de Adorni, como primera medida. Como segundo punto, todo lo que se conoció del escándalo Insaurralde, en especial estos videos, ¿no?, que ahí pasábamos uno, que son tremendos, ¿no?, por la promiscuidad, por la pornografía que implica esos billetes que están no apilados en vestidores. Todo eso se conoció por el periodismo. Se conoció gracias a Diego Cabot, que es periodista, no es libertario hasta donde yo sé, o no es político, ¿no? Entonces, me parece a mí que tratar de mezclar una cosa con la otra no tiene demasiado sentido. Si Insaurralde afanó, por eso, digamos, Adorni es menos
culpable? No. La diferencia probable entre Adorni e Insaurralde es un tema de magnitud. Es cuánto robó cada uno. Vamos a convenir que a Adorni, en todo caso, no le dieron el tiempo que tuvo Insaurralde, ¿no? Habría que ver si a Adorni le dan el tiempo que tuvo Insaurralde para robar, a cuánto llegaba. Tal vez estaban palo y palo, no lo sé. Pero lo cierto es que acá lo que está fallando es la justicia en el caso de Insaurralde. No se le puede pedir al periodismo que suplante a la justicia. De hecho, la causa judicial que investiga a Insaurralde y a Jessica Sirio empezó a moverse justamente por la aparición de los videos del vestidor. Como hoy dice, ¿no? Eduardo Van der Kooi en el diario Clarín, ¿no? Que dice, se consideraba un hecho que podría sobrevivir bajo la superficie por la anuencia de la justicia con la causa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, refiriéndose justamente a Insaurralde. A casi 3 años de iniciadas las actuaciones, el ex jefe de gabinete bonaerense no ha sido todavía indagado ni procesado. Y eso que en el año 2004 el fiscal le solicitó al juez Armela que citara a declaración indagatoria a Insaurralde, y ahora pide su detención, la de él y la de Jessica Sirio. No sabemos por qué. Digo, ¿por qué no lo pidió antes? Parece que por los videos no me termina de cerrar jurídicamente. El episodio Insaurralde, dice Van der Kooi, tuvo su bautismo en septiembre del 2023, exactamente un mes antes que Javier Milei se convirtiera en presidente de la nación. Sofía Clerici, la modelo gato teóricamente, subió a las redes sociales fotos de un yate anclado en Marbella, a bordo del cual navegaba el entonces jefe de gabinete de Axel Kicillof. El hombre de Lomas seguía trabajando en forma remota, ¿no? Bueno, nunca nada de todo eso quedó claro. Lo cierto es, e insisto con esto, que la diferencia entre Kicillof y Javier Milei es que Kicillof lo echó a Martín Insaurralde a las 24 horas que estalló el escándalo del yate bandido. Javier Milei lo bancó 111 días a Adorni, ¿no? Porque no se lo quiso entregar a los periodistas según él. Elisa Carrió hizo un posteo muy interesante, porque acá también me parece a mí que la sociedad, y yo sigo insistiendo con esto, y aquellos que escuchan y que miran este podcast, ya no sé cómo llamarlo, podcast, programa, tienen que pensar, y es que la sociedad también es responsable. Miren una cosa, Adorni, como dice Carrió en este tuit, no solo era un jefe de gabinete, era el diputado de la ciudad más votado y futuro candidato a jefe de gobierno, dijo en un posteo Carrió. Esto es fruto de la manipulación del voto y el engaño colectivo. Paula Oliveto, referente de la coalición cívica que luchó contra la corrupción toda su vida, no alcanzó el 3%. Bueno, yo me siento contento porque estoy dentro del 3% que votó a Paula Oliveto. Digo, esta es la hipocresía de los porteños. Ahora están todos escandalizados. Le dicen Adorni ladrón. Pero hace poco tiempo, muy poco tiempo, en octubre pasado, lo votaron. ¿Por qué lo votaste, Adorni? Porque hubo otros que no lo votamos, ¿no? Entonces me parece importante. Parece que la silla del jefe de gabinete se ha convertido, ¿no?, en una silla eléctrica. Fíjense, miren esto. Milei gobierna desde hace 2 años y 7 meses. Nicolás Pose duró en el cargo 5 meses y 17 días. Pose, un tipo completamente raro, hermético, que prácticamente no le conocimos la voz. Después llegó Guillermo Francos, 16 meses y 28 días. Fue el que más duró, todos dicen que fue el más hábil, el tipo más entrenado, uno de los pocos que ha tenido Javier Milei, y finalmente Manuel Adorni, 7 meses y 27 días. Ahora, todo hace pensar, no está confirmado oficialmente, que el cargo
de Adorni, el lugar de Adorni lo va a ocupar Diego Santilli. Santilli viene del PRO. Cada vez hay más gente del PRO dentro de la Libertad Avanza, por eso no sé qué es lo que quiere hacer Macri, ¿no? Con su PRO residual, que además hizo un papelón al ayudar la semana que pasó a Adorni. O sea, Macri fue uno de los que peor hizo, que peores decisiones tomó desde el punto de vista político con el tema Adorni. Escuchá, mirá lo que decía Javier Milei en su época de panelista de Diego Santilli. Después yo no tengo la culpa. Si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Y entonces es lógico que tenga ese rechazo. Y después, si Juntos por el Cambio verdaderamente está tan preocupado por la provincia de Buenos Aires, que se corran. Tremendo, ¿no? Ahora resulta que Diego Santilli debe ser bárbaro. Santilli quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, se siente capacitado, se siente con la probabilidad de ganar. Yo creo que Santilli puede llegar a hacer un buen papel como jefe de gabinete porque es alguien que tiene muy buena relación con los gobernadores, es un tipo respetado por muchos, es un tipo hábil y que conoce de política, ¿no? Entonces me parece que, digo, puede ser como, digamos, como una continuación de Guillermo Francos. Obviamente que le tienen que dar las armas para que lo sea, ¿no? Es decir, le tienen que dar una billetera para que el tipo pueda, no lo digo en el mal sentido, sino puede ir convenciendo a un montón de gobernadores que apoyen al gobierno. Muchos se preguntan, ¿el caso Adorni pone en riesgo la posibilidad que Javier Milei sea reelecto? Yo creo que es muy difícil decirlo. Lo que sí me parece que el caso Adorni, como otros casos de corrupción, o sea, ponen presión sobre los resultados del plan económico. No solamente en el caso de Javier Milei, sino en cualquier gobierno. Esto al menos en la Argentina, digo que sea en todas partes. Pero digo, a medida que vos tenés más casos de corrupción, y este gobierno tiene muchísimos en muy poco tiempo, Libra, Andis, Adorni, y hay varios más por ahí. Digamos, vos para neutralizar, para amortiguar el descontento que generan los casos de corrupción, tenés que generar que los resultados económicos lleguen a la mayor cantidad de gente posible, que la gente tenga plata en el bolsillo, que la gente la está pasando bien. ¿Cuál es el problema que tiene Milei? El plan económico no llega a todo el mundo. O sea, esa famosa Argentina en 2 velocidades o 2 Argentinas, que una cosa es la Argentina de la cordillera, por llamarlo de alguna manera, San Juan, Neuquén, las provincias que se benefician de la energía y de la minería, eso es una cosa, y el resto del país es otra. Los que se benefician del modelo económico del campo más la energía / minería son menos que la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que para amortiguar, ¿no? el disgusto de un caso de corrupción, bueno, la economía tiene que generar frutos para todos. Esta economía no genera frutos para todos. Por eso me parece a mí que ahí Javier Milei puede tener algún problema. Yo no diría que, la verdad es que no tengo los elementos para decir que Javier Milei va a ser reelecto o que, digamos, Javier Milei no va a ser reelecto y va a perder las elecciones. Yo creo que tiene un riesgo. El primer riesgo es es un gobierno que tiene muchos casos de corrupción y que no tiene una economía cuyos beneficios esté alcanzando a todos, con lo cual ahí se le puede complicar. El segundo punto de riesgo que yo veo es que la derecha se puede dividir. Entonces acá me parece a mí que este es un riesgo importante, porque una cosa es que se divida el peronismo, que está acostumbrado a dividirse, que es un desastre. El peronismo ya es cualquier cosa, el peronismo es cualquiera. Digamos, lo complicado es si a Milei se le divide la derecha.
Entonces, o sea, supongamos, no sé, que vaya Patricia Bullrich, que hoy tiene mejor imagen que Milei, ¿no? Y que sea candidata, que corte con La Libertad Avanza, que puede pasar, o que Macri te meta un candidato, ¿no? Entonces muchas señoras de Recoleta o muchos señores republicanos que creen en Mauricio Macri, que le siguen creyendo a Mauricio Macri, te van a decir, no, yo lo voto al candidato de Macri, no lo voto a Milei porque no me gusta cómo trata a la gente. Y ahí se te complica. Claro, del otro lado, del peronismo es una bolsa de gatos, peronismo es desastre, ¿no? Peronismo, el kirchnerismo está haciendo de tapón, ¿no? Entonces, a ver, el kirchnerismo, el peronismo seguramente va a presentar un candidato que se llama Axel Kicillof, como la derecha seguramente va a presentar un candidato que se llama Javier Milei, con lo cual acá tenés dos candidatos seguros. Lo que puede ocurrir es que además el peronismo presente otro candidato que venga no del AMBA, sino de las provincias. Probablemente del centro, dicen algunos. Y también lo que podría ocurrir es que se divida la derecha. Entonces tendríamos allí como 4 grandes grupos. Va a haber más candidatos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Villarruel. Fíjense si Villarruel hace un acuerdo con Bullrich. Bueno, todo esto está jugando ahora, ¿no? Me parece que todo esto y la corrupción se mete en esto como un jugador más, ¿no? Entonces, yo no sé si, a ver, si el plan económico de Milei, si el modelo económico que lleva adelante Caputo digamos, sigue siendo o generando beneficios para una menor cantidad de la sociedad, la influencia y el peso de los escándalos de corrupción como el de Adorni van a tener más peso. Si la economía cambia, ¿no? Y empieza a generar beneficios para la mayor parte de la gente, casos como el de Adorni van a tener menos impacto. Esto es lo que quiero decir. Y esto no es una cosa que digo yo porque se me ocurre, sino que esto es algo que lo vimos, ¿no? Con Carlos Menem. En la época de Carlos Menem se robaba, ¿no? Pero se hacía, diría alguno. Bueno, en la época de Carlos Menem a nadie le importaba. Menem consigue la reelección por el voto licuadora, porque teníamos la estabilidad de Cavallo, la estabilidad de la convertibilidad, un dólar valía un peso, entonces estábamos todos tranquilos. Bueno, ahora hay una cierta estabilidad, no una estabilidad como aquella, hay una cierta estabilidad con inflación, con, digamos, muchas complicaciones, con destrucción de puestos de trabajo, con precarización. Entonces uno dice, che, me parece a mí que un caso como el de Adorni va a tener un mayor impacto y puede tener un mayor impacto electoral. Todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho y falta poco, pero falta mucho todavía. Con lo cual, yo no voy a ser no soy quien, ni tengo los elementos como para decir, che, mira, la verdad que el escándalo Adorni destruye, pulveriza la posibilidad que Javier Milei tenga la posibilidad de gobernar 4 años más la Argentina. La verdad que hoy es muy prematuro decirlo. Yo escucho un montón de gente que dice, no, listo, ya está. Milei con los resultados que tiene y con el cambio de modelo, ya está, ya religió. No. Todo el mundo pensaba que Massa era presidente o que Rodríguez Larreta era presidente y no pasó. Y terminamos con Milei. Así que todavía falta mucho. Finalmente, yo tengo acá, miren, tengo todos estos papeles, son todas las irregularidades de Adorno y todo lo que se fue descubriendo, ¿no? Que la verdad que estoy dudando si leerlas o no, porque es una cosa tremenda, caso por caso. Bueno, la han sacado los diarios, no quiero aburrirlos con el detalle, ¿no? Pero esto empezó el 8 de marzo del 2026, cuando un periodista de Radio High, publicó una foto que generó un efecto mariposa en la política argentina como nunca se vio. Terminó el sábado 27 de junio con la salida de Manuel Adorni, probablemente el tipo más detestado de este gobierno. Esto fue Micromundos, mi nombre es Martín Pitón, nos reencontramos la semana que viene.